Hola, bienvenidos a nuestro resumen del encuentro virtual de Biología para Sexto. Durante el presente semestre trabajaremos nutrición en los seres vivos. La nutrición es el proceso mediante el cual los nutrientes contenidos en los alimentos son absorbidos y utilizados por los seres vivos para mantener sus actividades diarias. Para la producción de energía química en los animales son fundamentales los siguientes tres sistemas: el digestivo, el respiratorio y el circulatorio. Nos preguntamos, ¿qué organismos necesitan de la nutrición? Y nuestra respuesta fue todos los seres vivos. Fíjense que tenemos seres vivos muy diferentes. Podemos pensar en que tenemos un reino animal y un reino vegetal, y en los dos seres vivos. Entonces, hablábamos de que para la nutrición, para la alimentación, hay dos formas de obtener los recursos. El primero, el que utilizan los autótrofos, y el segundo, el que utilizan los individuos heterótrofos. Los autótrofos son aquellos que tienen la posibilidad de producir su propio alimento. Este es el caso de las plantas, que utilizando la luz solar, el agua y los minerales disueltos en el suelo y el CO2, el dióxido de carbono, producen su energía, que sería la glucosa, y además liberan oxígeno al ambiente. Los heterótrofos son los que obtienen su alimento a partir de otros seres vivos o sus partes. Aquí tenemos algunos representantes de los heterótrofos. Por ejemplo, podemos hablar de los carnívoros, que comen carne, los herbívoros, que comen todos aquellos productos del reino vegetal, y los omnívoros, que son aquellos que comen tanto animales como pequeños insectos, lombrices, etcétera, o carne de otros animales, pero también productos del reino vegetal. En esta parte vemos a unos buitres que serían carroñeros, es decir, que se alimentan de carne en descomposición, y aquí tenemos algunos que son saprófitos, que se alimentan de la descomposición de algunos vegetales, como por ejemplo los árboles. Entonces una de las posibles clasificaciones de los heterótrofos es esta, que aparece en su guía, donde nos hablan de los herbívoros, carnívoros, omnívoros, saprófitos y carroñeros que vimos en la diapositiva anterior. Para nosotros, como seres humanos, es importante nuestro sistema digestivo para la nutrición, empezando entonces por la boca, los dientes, la lengua y las glándulas salivales, que nos ayudan a convertir ese alimento en un bolo alimenticio que luego transitará por el esófago, llegará al estómago. En el estómago, apoyado por algunos órganos como el páncreas, como el hígado, producirán algunas enzimas que ayudarán a degradar el alimento. Este alimento transitará por el intestino delgado, donde sus nutrientes pasarán al torrente sanguíneo a través del sistema circulatorio que veremos en un momento. Finalmente, los productos de desecho pasarán al intestino grueso. La respiración. ¿Qué organismos necesitan de la respiración? Nuevamente nos respondimos todos los organismos vivos, pero ¿todos respiran de la misma forma? Encontramos entonces que hay una primera forma de decir que no todos respiran igual. La respiración puede ser aeróbica, pero también anaeróbica. La respiración aeróbica es aquella que se presenta con oxígeno. Involucra entonces a los organismos que necesitan oxígeno para producir su energía. Aquí tenemos algunos ejemplos. Nos damos cuenta de que si bien todos necesitan oxígeno, no incorporan el oxígeno de la misma manera. Por ejemplo, nosotros tenemos pulmones, pero hay otros organismos que no tienen pulmones. Entonces aparece la respiración aeróbica pulmonar, para decir que es la respiración que utilizan los individuos que tienen pulmones. Por ejemplo, las aves, por ejemplo, los mamíferos, por ejemplo, los reptiles. Todos tienen pulmones que utilizan para la respiración. Aquí están los delfines y las ballenas, que son mamíferos acuáticos, que aunque estén en el agua, presentan pulmones. La respiración aeróbica también puede ser branquial, es decir, utilizando estas estructuras llamadas branquias. Principalmente se presentan los peces, que tienen las branquias ubicadas aquí en la parte posterior de su cabeza. Entonces los peces toman
agua por la boca, esa agua es filtrada y sale aquí por estas estructuras, pasando por las branquias, que como se dan cuenta están muy vascularizadas, es decir, tienen muchos vasos sanguíneos, y aquí se da el intercambio de gases. Toman el oxígeno disuelto en el agua y dejan libre el CO2. Otro tipo de respiración es la respiración cutánea, es decir, la que se hace por medio de la piel. Cuando los anfibios están en su estado de larvas, cuando son pequeños, son totalmente acuáticos como estos renacuajos y respiran a través de la piel. Cuando son adultos, su respiración pasa a ser principalmente pulmonar, aunque también una parte puede ser a través de la piel. Otros anfibios como estas salamandras tienen respiración cutánea y algunos pocos presentan estas branquias externas. La respiración en los insectos, en los artrópodos, es respiración aeróbica traqueal, es decir, que utilizan otras estructuras llamadas tráqueas, sistemas de tráqueas, que son estos sistemas de tubos que recorren su cuerpo y que dan al exterior por estos orificios llamados espiráculos. Entonces ellos permiten la entrada de aire con oxígeno. En estas tráqueas se absorbe el oxígeno y posteriormente dejan salir, liberan el CO2. Es la manera en que realizan su respiración. Esos espiráculos son unos poros muy pequeños de tal manera que no es fácil verlos y tienen unas estructuras para ser cerrados y prevenir el ingreso de partículas que puedan enfermarlos o de pronto algunos parásitos. La respiración anaeróbica es aquella que no utiliza oxígeno. Involucra entonces los organismos que no usan oxígeno para la producción de energía. Tenemos el caso de las bacterias y algunos hongos. No todos los hongos, solo algunos hongos. Pero, ¿para qué sirve la circulación? Hablando de circulación. La circulación se refiere al proceso que desarrollan los organismos para transportar nutrientes por todas sus células y eliminar las sustancias que pueden ser nocivas. La circulación en los animales, como nosotros, en los animales superiores, se da gracias a un órgano llamado el corazón y un sistema de venas y arterias. Las venas se encargan de llevar la sangre de todos los capilares sanguíneos hacia el corazón. Por lo general, transportan desechos y CO2, es decir, recogen la sangre del cuerpo y la llevan al corazón para ser oxigenada. Una vez oxigenada en los pulmones con ayuda del corazón, se transporta por las arterias. Las arterias llevan la sangre con oxígeno desde el corazón hacia todas las partes del cuerpo y nuevamente esa sangre viajaría por las venas al corazón y a los pulmones. La circulación en las plantas. Hace un momento hablábamos de cómo las plantas podían producir su propio alimento. También se da este proceso gracias a una circulación. Cuando hablábamos del ingreso del agua y los minerales y de la llegada de esa agua y minerales a las hojas para ser convertida en sus nutrientes, se da a partir de dos tipos de tejidos que sirven para la conducción de esta agua y estos nutrientes. Hablamos entonces del xilema, que nos sirve para transportar la savia bruta, que serían los minerales disueltos en el agua, hacia todas las hojas del árbol o la planta. Allí ocurre el proceso de fotosíntesis y entonces la savia elaborada, que es ese producto nutriente, esa glucosa, iría a todas las partes de la planta nuevamente por un conducto llamado floema. Entonces, de esa manera se daría la circulación en las plantas. Recuerden que tienen material de apoyo para comprender más fácilmente este tema en el Classroom de nuestro correo institucional. Si por alguna razón tiene dificultad para ingresar al Classroom, voy a dejar disponible toda esta información, una serie de videos y de artículos en Wakelet, que es una página donde hice una copia para que todos puedan tener acceso al material. Recuerden que la entrega de las guías de biología se hace en dos partes. La primera parte la vamos a realizar del 16 al 31 de agosto. Es decir, durante todos esos días van a poder entregar su primera parte de la guía, que corresponde a las actividades 1 y 2.
Y la segunda parte de la guía la entregaremos entre el 1 y el 21 de septiembre y corresponde a la actividad número 3. Aquí tienen entonces, en su guía van a encontrar las actividades 1 y la actividad 2, y recuerden, son las primeras que vamos a entregar a partir del 16 de agosto y hasta el 31 de agosto. Si usted la tiene lista antes, está bien, puede enviarla. Lo importante es que no deje para el último momento. Algunas recomendaciones generales para el desarrollo de la guía son: tenga en cuenta que debe leer cuidadosamente toda la guía antes de responderla. No empiece a responder sin antes haber leído la información. Se desarrollarán todos los puntos en el cuaderno. Recuerde marcar la hoja donde va a iniciar el desarrollo de las actividades. Marque el inicio entonces con su nombre completo y curso. Posteriormente, inicie con el desarrollo de cada una de las preguntas. Debe enviar las fotografías con las respuestas de manera que sean legibles, es decir, que se pueda leer. Evite las fotografías en lugares muy oscuros o con demasiada luz. Evite que se mueva la cámara cuando tome la fotografía. Por favor, que la letra sea muy clara. Envíe las actividades con muy buena letra y buena ortografía, de tal manera que sea fácil leerla. Recuerde que vamos a tener 2 momentos de entrega. La primera parte entre el 16 y el 31 de agosto y la segunda parte del 1 al 21 de septiembre. Preferiblemente envíe las respuestas por correo electrónico institucional. Recuerde mi correo electrónico. En caso de no tener computador y no poder realizar el envío por correo electrónico, intente instalar una aplicación que le permita convertir las fotografías de sus respuestas en un documento PDF. Va a encontrar diferentes aplicaciones para esta utilidad de manera gratuita. La evaluación será entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. Les estaremos avisando previamente. Muchas gracias y éxito con las enseñanzas de este periodo.